Hola, bienvenidos a Universo Canelo. En más de 70 vídeos que he colocado en el canal, este es el único en el que yo no he hecho nada. Lo he grabado, lo he editado, pero este es un vídeo sobre cocina. Es una receta muy especial que mi esposa ha preparado y que espero que os guste. Es muy laboriosa. Son tamales de Colombia. Tamales de Colombia. Espero que os guste. Muchas gracias y no olvidéis suscribiros, darle a like y darle a la campanita en Universo Canelo. Buenas tardes. Hoy vamos a preparar unos tamales. Es una comida típica de mi tierra, de Colombia. Se preparan con harina de maíz, diferentes carnes y se envuelven en hojas de plátano. Es algo muy típico de allí, de mi país. Se consume más que todo en los desayunos, con arepas, que también es una base de maíz. Lo primero que vamos a hacer es condimentar la carne. Eso lo haremos con bastantes horas de antelación para que la carne coja bien el sabor de los condimentos. Como vamos a preparar para 4 personas, hemos puesto 4 trozos de carne magra de cerdo, 4 muslos bastante hermosos de pollo, ni muy grandes ni muy pequeños, y 4 costillas de cerdo. Hay gente que en vez de ponerle carne magra, también le pone tocino o le pone carne menos magra o carne más grasa. Eso al gusto del consumidor. Depende de las raciones también. Se pone cebolla en polvo, ajo en polvo y la especia más importante es el comino. Comino en polvo, hay quien también lo puede poner en grano. Se amasa todo bien para que coja todos los condimentos y al punto de sal, tampoco sin pasarse mucho de sal. Se amasa todo bien y al final le vamos a poner también colorante alimenticio para que coja un poquito de color. Entonces todo esto se va a la cebolla en polvo, el ajo en polvo, el comino, un poquito de sal y el colorante alimenticio. Eso al gusto del cocinero, al gusto de los comensales. Se amasa muy bien y lo taparemos con un film y lo dejaremos en el frigorífico por lo menos una noche entera para que todas las especias hagan su trabajo. Y también a esa mezcla le vamos a picar en láminas finitas 2 dientes de ajo. Esa carne después la vamos a cocinar por separado. Después de que se haya estado condimentando, cogiendo el condimento durante bastante tiempo, vamos a separar la carne del pollo y la carne de cerdo y las vamos a cocinar por separado. Porque, como veréis después, os lo he expresado en comentarios en el vídeo, el caldo de cocinar la carne de cerdo, las costillas y el magro de cerdo, ese caldo lo vamos a reservar para hacer la masa de arepas. Ya hemos cocinado las carnes por separado y de esta carne del cerdo hemos guardado el caldo, que es el que vamos a mezclar con la harina de arepa para hacer la masa con guisantes, que es la base del tamal. Y aquí tenéis un trozo de patata cocida, medio huevo duro y zanahoria cocida para cada tamal. Aquí tenemos la masa hecha con el caldo del cocer el cerdo y el sofrito con cebolla y pimiento. Fijaos qué grandes son las hojas de plátano que vienen ya preparadas para hacer tamales. La cortamos por la mitad y la ponemos en cruz para que así haya doble capa y el tamal se quede mejor, más protegido. Entonces sobre esta superficie vamos a poner un buen cucharón de masa para arepa cocinada con la carne del cerdo y guisantes. Esa masa de arepa se le puede añadir un pelín más de colorante alimenticio para que coja un color un poquito más bonito, porque suele ser más blancuzca.
Se le ha añadido un pelín de colorante alimenticio a esa masa cuando se ha cocinado. Sobre esa base vamos a poner un trozo de patata cocida, medio huevo duro, aunque hay mucha gente que le pone un huevo por tamal. Eso ya está al gusto de cada cual. Y ahora ya ponemos las piezas de carne, la costilla cocinada, el muslo de pollo cocinado y el magro de cerdo cocinado, que hay gente que pone más tocino en vez de magro. Es importante cocer la patata y la zanahoria al dente, es decir, que quede no muy cocida, porque todavía recordemos que el tamal hay que volver a cocinarlo, y entonces para que no se nos deshaga la patata y la zanahoria. Todo esto se cubre con un poquito más de masa, no demasiada, para ver, depende de la ración, fijaros que es una generosa ración la que contiene cada tamal. Y por último se cubre todo con el sofrito de cebolla y pimiento. Ese sofrito se puede enriquecer con las verduras que queramos y se puede hacer al gusto de cada cual. Y ahora ya procedemos a envolver muy bien el tamal. Como la envoltura es doble e incluso fijaros que sobra y hay muchas capas de hoja, nosotros cuando lo pongamos a cocer no lo vamos a envolver en papel de aluminio, pero hay gente que suele envolver, después de atarlo, envolver el tamal en papel de aluminio para que no entre agua. Nosotros con esta cobertura es suficiente y no es necesario. Con un cordel de cáñamo o algodón, necesitaremos casi 1 metro para cada tamal, se envuelve como si fuera un paquete. Se envuelve en las dos direcciones, se cruza la cuerda y se vuelve a envolver en dirección transversal y se remata con un nudo sencillo doble o con un lazo, que quede bien atado. Hay gente que he visto que hace también los tamales con cuerda doble, es decir, le pone doble cuerda. Esto es a gusto de cada cual. Pensemos que los tamales lo hacen en muchísimos países, prácticamente todos los países de habla hispana hacen y de Latinoamérica hacen tamales, por lo cual hay muchísimas recetas. Por último, en una olla con agua hirviendo colocamos nuestros tamales, dejando, como veis, un trozo de tamal sin cubrir. Y todo esto lo vamos a dejar cocinando durante 1 hora y media. Hay gente que pone la tapadera en la olla, hay gente que no pone la tapadera, esto es al gusto de cada cual. Mi mujer sí ha puesto la tapadera. Y ahora pues 1 hora y media de cocción y aquí está el tamal, listo. Vamos a deshacer la cuerda, cortamos las hojas que sobran porque hay mucha envoltura, como veis se ha quedado todo perfectamente protegido, no ha entrado prácticamente agua en el interior y este es el aspecto que tiene un tamal. Ahora solo queda degustarlo, a ver qué tal sabe. Si sabe igual que se ve, tiene que estar delicioso. Además es muy laborioso. Está buenísimo. Tamales de colombianos, hechos envueltos en hoja de plátano. Muy laborioso. Pichi, ven aquí. José, ven. Ven que pruébalo. Toma. Pruébalo de papi. Toma. Mira qué rica la comida que está comiendo papá. Es el turno de Pichi. Venga, es el turno de Pichi. Huevo no Venga. tienes. Un poquito. Abre la boca, grande. Venga. ¿Cómo está? Dile al vídeo cómo está, que lo ha hecho mamá. Rico. ¿Está rico? Ya, deja de grabar. Exquisito. Haz Los así. tamales. Exquisitos los tamales de Colombia.